Bienvenidos y buenas noches a todos para empezar a estudiar la Biblia. Y si ustedes tienen sus notas, tienen sus respuestas de la guía de este día, es momento de sacarlas para cotejar lo que nosotros vamos a hablar acá y lo que ustedes han respondido. Y enhorabuena si tienen alguna duda o tienen diferentes respuestas y quisieran preguntar por qué o dónde está el error nuestro o de ustedes, quién sabe. Bueno, empezamos orando. Sí. Señor, gracias por otra noche en la que nos das el privilegio de hablar sobre tu palabra, de estudiarla, de compartir en la privacidad de los hogares de tantas personas que te aman, que quieren estudiar la Biblia. Te rogamos con humildad que permitas que este programa sea de edificación para todos. Que sean 30 minutos en los que crezcamos un pequeño escalón en acercarnos a ti, Señor. Por favor, ilumínanos, pon tu palabra en nuestras palabras y que podamos todos crecer a través de ella. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar con la pregunta 4 hoy. Lo que pasa es que la transfiguración lo estudiamos en la guía de Lucas, creo. Pero ya estudiamos la transfiguración en una guía pasada. Yo recuerdo que hablamos que Moisés significaba la ley y Elías los profetas. Entonces, vamos a pasar a algo que no hablamos mucho en esa vez. Así que vamos a pasar a la pregunta 4. Después de venir del monte de la transfiguración, Jesús se encuentra con que los discípulos habían intentado exorcizar a un niño, pero no habían podido. Entonces la multitud aprovecha esta oportunidad para hablar en mal de Jesús y decir, ya ven, Jesús no tiene poder, porque sus discípulos están invocando su nombre, están haciendo lo que él hace y no logran exorcizar al niño. Jesús, cuando encuentra toda esta pelea de los discípulos contra la gente e incluso el hombre reclamándole a Jesús, diciéndole, ¿tenés o no poder? Jesús exclama llamándoles generación incrédula y perversa. ¿A quiénes y por qué? Nos incluye hasta nosotros. Por supuesto que en forma directa iba hacia los discípulos, pero lo que estaba recalcando nuestro Señor era su desencanto por la recurrente falta de fe de los discípulos. De ahí es donde Él dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Porque parece no entienden nada. Así es que el reproche es para todos los que pasamos tiempo en una congregación, pero parece que nunca crecemos un poco. A ellos. Ahora, quiero regresar a la de Juan el Bautista nada más en un detalle, porque la pregunta era si Elías había venido por segunda vez. Sí. Y algunos creen que sí, algunos responden que sí, y no. Elías no vino de forma literal por una segunda vez. No revivió, no reencarnó. Jesús dijo sí en forma retórica, en el sentido de que Juan el Bautista era el aventador, era alguien que haría algunas de las cosas que Elías hizo. Pero no es que de forma literal Elías ya había regresado por segunda vez. Es que yo creo que vos estás haciendo énfasis en eso, porque decir que sí, estaríamos creyendo en la reencarnación. No, porque no había muerto. Y no es un término, y puede ser, la verdad. No había muerto. Estoy diciendo que no, porque sí volverá, pero no en esta vez. Y volverá en la época tribulacionaria. Sí, cierto. Buenísimo. Terminando con la pregunta 4, mira los 3 grupos de personas que están ahí. Están los que realmente ocupan los pequeños fallos para
avergonzar la fe, para humillar la fe de otros. Estoy hablando de los incrédulos que estaban peleando contra los discípulos. También estaban ahí los discípulos, los cuales eran unos niños en la fe, y estaba el hombre frustrado porque se había dejado llevar. Y Jesús les dice a todos: generación incrédula y perversa. Pero yo creo que esta es la razón por la que lo hace Dios, y no sé vos. Mientras todos están peleando, hay un niño endemoniado sufriendo enfrente de todos ellos. Y lo único que les importa es decir quién tiene razón, es pelear, es decir quién está en lo correcto y quién no. Mientras el niño sigue sufriendo una posesión demoníaca. Cuando los discípulos ya habían intentado exorcizarle. Yo sé, pero Jesús se enoja porque los encuentra peleando. En el paralelo de Lucas, por eso te dije, porque fui a cotejar, los discípulos discutían contra la multitud. Entonces, yo pienso que Jesús muestra esta actitud tan exasperada, que no es normal en Jesús, solo la muestra en algunos momentos, como la limpieza del templo. Pero creo que nosotros nos vamos a meter en el mismo error de ellos si no respondemos esta otra pregunta. Pero espérame, antes de terminar, porque ya sé cuál vas. Es triste que entre congregaciones, entre ministerios, entre personas en general, se estén disputando cosas, se estén peleando cosas, cuando hay gente sin Cristo sufriendo, o peor aún, cuando hay niños sufriendo. Yo estoy un poco cerca de ministerios infantiles y sé cuántos problemas dan a todo momento. No puedo entender cómo es que pierden tiempo en disputas y no invierten tiempo en cuidar de esos niños que están en sus hogares siendo cuidados por quién sabe quién. Jesús por eso muestra esa exasperación y dice: incrédulos, no se fijen en esas cosas. Ahora, la pregunta que vos sí queréis abordar, dale. La perdí. La perdiste, es la 5. Obviamente no habían podido contra este demonio y después le preguntan: Jesús, y yo creo que fue Pedro, Jesús, antes nos mandaste a echar fuera demonios y lo hicimos. O sea, ellos ya tenían la práctica. Y le dicen: Jesús, ¿por qué contra este no lo logramos? Entonces, ¿cuál es la preparación para la guerra espiritual? Oración y ayuno, y obviamente los discípulos tenían su vista puesta en cosas materiales, cosas de este mundo, y no tenían su vista en cosas espirituales. De ahí que la oración y el ayuno no eran lo primero. Con esto no estoy diciendo que no van a haber batallas en nuestra vida ministerial en las que vamos a fracasar. Solo estoy diciendo que si no nos preparamos para esas batallas espirituales, el fracaso ya está anunciado. Mira, entonces nosotros tenemos que casi adivinar cuándo vamos a tener una batalla difícil. Por ejemplo, yo sé que el domingo va a ser un día largo, quizás empiezo a ayunar el sábado, ¿verdad? Pues creo que no necesitamos adivinar si recordamos que nuestra guerra es permanente. Uh-huh. Entonces sabríamos que siempre debemos prepararnos. Yo no sé de dónde Vane me dijo el otro día, pero me quedó grabado: soldado avisado no muere en batalla. Nosotros estamos anunciados que esto es una guerra. Y el domingo está más que anunciado que es parte de una guerra espiritual, en donde el enemigo no debe estar nada feliz de que las iglesias van a empezar a abrir y que otra vez el evangelio puede llegar por cada rincón. No me sorprendería en lo absoluto su oposición. Consecuentemente, debemos orar y ayunar que todo vaya sobre ruedas. Ahora, yo de forma irónica dije que deberíamos de prepararnos para un evento en el cual nosotros esperamos un gran ataque o una gran guerra espiritual.
Pero yo pienso que los ataques más difíciles del enemigo son los que nosotros ni siquiera podemos prever o augurar. No sé si te acordás de aquel lunes, que fue de noticia mala tras noticia mala tras noticia mala, que eran las 4 de la tarde y seguías recibiendo noticias malas. ¿Te recordás? Y era un lunes común y corriente. No era un domingo, no había mucho que hacer. La iglesia ni siquiera había abierto. Entonces, el punto es, debemos de tener una vida de ayuno y de oración y no específicamente ayunar de comida. Hay muchas otras cosas de las cuales podemos ayunar. Este tiempo he tenido que ayunar de dormir y me he tenido que despertar a una hora bastante poco usual para mí durante todo este tiempo. Y ha sido como ayuno para mí. Lo he dado al Señor como ayuno, porque sí me cuesta. Entonces, el punto es no decir, ahorita estoy en una guerra espiritual, voy a ayunar y orar, sino vivir haciéndolo. 6. Si el Señor les dio la información sobre su arresto, muerte y de resurrección, ¿por qué no le creyeron? Ya le respondí. No tenían su mirada puesta en las cosas espirituales, sino en cosas terrenales. Entonces, esto es exactamente como el caballo blanco de Simón Bolívar. Aunque ya dije que es blanco, los que no prestaron atención no supieron que es blanco. Tan simple como eso. ¿Por qué se debían de pagar los dracmas? Un poco de contexto aquí, viejo. Fíjate que la serie de Chosen, no sé por qué, pinta a Pedro como un botarata y como una persona que debía por todos lados. No sé si te acuerdas de eso, que tenía deudas con medio mundo y así, y que no era muy bueno con el dinero. Eso es parte del arte, del séptimo arte. Pero en cuanto a estos dracmas y en cuanto al impuesto del templo, todos los judíos debían de dar un impuesto para el mantenimiento del templo. Eso era un impuesto diferente al diezmo. Eso era un impuesto, y esto era diferente a las ofrendas que se hacían, y era también diferente a la ofrenda de los pobres, que se la llamaba caridad en ese entonces. Los judíos tenían al menos 4 tipos de ofrendas diferentes que dar. Y yo creo que Pedro no las había pagado. Entonces se había ido al viaje misionero con Jesús sin pagar eso, y quién sabe qué otros discípulos tampoco le habían pagado. Por eso el de los impuestos le anda buscando y le dice, hey Pedro, tenés que pagar. Y después se refieren a Jesús y le dicen, Jesús, tenés que pagar. Entonces ahora, ¿por qué debían de pagar? Bueno, Chosen, y no es nuestro punto, pero ya que lo mencionaste, pinta a Pedro así, primero porque no es registro bíblico. Sí. Es arte. Sí, es arte. Segundo, porque Pedro sí hay un registro bíblico de que su temperamento era sanguíneo. Y los sanguíneos son botaratas. Suelen ser botaratas y no buenos administradores. Sí, quizás para los que nos están viendo de otro país, esa es la definición de botarata en El Salvador. Mal administrador de dinero que derrocha el dinero en cualquier vanidad absurda. Pero la Biblia no dice nada de eso en forma explícita, y sería atrevido decir que lo menciona de forma implícita. Sí. Conjeturas, bien. Sí. Ahora, la enseñanza es que los discípulos, aun cuando no debían pagar ese impuesto, porque no estaban en posición de pagarlo, Jesús les dijo, igual páguenlo. Y como no tenemos el dinero, vayan y allí encontrarán el dinero en un pez. Entonces, independientemente del dracma, independientemente del origen del impuesto, independientemente del carácter de Pedro, la enseñanza principal de esto es que debemos pagar nuestras deudas. Y el mensaje ahora se hace un poco más vivido, porque me imagino que la situación financiera de muchos
es ahogante, es preocupante, y quiera Dios que todos seamos responsables en poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso significa que debemos ser responsables con las cosas de abajo y pagar nuestras deudas. Perfecto. Jenny tiene una pregunta. Dale, Jenny. Pregunta Edwin, ¿puede Satanás prometer algo eterno? No, Satanás no puede prometer eternidad. Consecuentemente, no puede ofrecer algo eterno, porque él no va a vivir en la eternidad. Preguntan, ¿por qué cuando hay mucha oración se da con mayor frecuencia las pruebas negativas? No es una regla que cuando hay más oración hay más adversidades. La regla es que cuando hay más oración se está mejor preparado para las adversidades. ¿Y las adversidades van a venir, ores o no ores? Se va a notar si no oraste. El río se desbordó tanto para el necio como para el sabio. Sí. Así es que no es que vienen con mayor ímpetu cuando estamos en oración. Tal vez lo que quien pregunta está diciendo es que por qué hay más adversidades cuando parece nos acercamos más a Dios. Si ese es el espíritu de la pregunta, también creo deducir la respuesta. Es porque el enemigo está más enfadado con nosotros, porque nos está perdiendo. Las cartas a Escrutopo. El tío le dijo al demonio que si no se daba cuenta que ya estaba perdiendo a Paciente, porque Paciente se había vuelto un buen cristiano porque oraba más. Entonces lo iba a fastidiar más. Fíjate que yo creo que eso es algo bastante subjetivo. No sé si podemos teorizar y me compartís tu opinión sobre esto. Yo pienso que las pruebas siempre vienen. Ya lo dije, pero hay muchas veces que no estamos acercándonos a Dios y haciendo las cosas de corazón. Y por eso cuando viene una adversidad decimos, ay, ¿y para qué lo hago si voy a sufrir? Ahora que me acerco a Dios me salen las cosas mal. Digo esto porque he visto a gran cantidad de personas sufrir cáncer terminales y aún así tener el gozo del Señor de ir a servir en domingo y decir, estoy feliz de hacerlo. Sin importar si me estoy acercando más a Dios, sin reclamar o quejarme de que ahora que lo estoy haciendo bien y le estoy haciendo caso, estoy sufriendo. Simplemente lo hace porque ama al Rey. ¿Pero cuál es la pregunta? No, el punto, mi opinión es, no existe tal cosa. No existe aquella frase de Dios da sus peores batallas a sus más grandes guerreros. Yo pienso, todos batallamos. Y los que creen que las adversidades más grandes vienen es porque cuando nos acercamos más a Dios, creo, es porque no están disfrutando acercarse a Dios. Creo. Porque cuando yo me acerco al Rey, no me importa lo que tenga que pasar. Sí, lo que pasa es que la concepción de cómo tomamos las cosas es el punto. Porque obviamente los mejor preparados también recibirán las más grandes batallas. Pero esos mejor preparados no van a decir por qué me sucede. Porque están tan bien preparados que el Señor les da la fortaleza y la paz para enfrentarse. He visto, esto también va a ser ambiguo, pero he visto a personas muy bien preparadas perder en batallas bastante risibles. ¿Y de dónde sacas que estaban bien preparados? Por eso te digo que va a ser ambiguo, porque entonces no estaban preparados y perdieron. Obviamente. El punto quizás de encontrar las dos opiniones de intercepción sería amar acercarse al Rey y no preguntarle por qué ahora.
sino que simplemente sufrámoslo con gozo por Él. Solo se me vienen a la mente las películas del rey Arturo, incluso El Señor de los Anillos, cuando un rey mandaba a llamar a un súbdito y le mandaba a hacer una misión suicida. ¿Te acordás el honor con el que ellos recibían eso? Porque su rey los había elegido. Ujú. A eso me refería. Vamos al libro, nos quedan 8 minutos. Démosle. La 2, la Y el pregunta 2. capítulo de hoy, cabe mencionar, en mi opinión, es de los mejores de este libro. La manera en que Sanders interpreta Enseña. el mensaje de las bienaventuranzas es para mí de los mejores sermones que he leído respecto a este capítulo. La pregunta 2, la idea común y a la vez contraria del Evangelio respecto a la bienaventuranza. Esta proviene de posiciones materiales o bienestar. Jesús cambia ese concepto y enseña que el mal que queremos evitar es el que traerá el gozo más grande. Por ejemplo, ¿quién aplaude a los que lloran? Es algo que queremos evitar. Pero nuestro Señor dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Entonces, la ironía, si es que queremos llamarle así, es que nuestro Señor convierte lo que queremos evitar en el más grande gozo. Y vaya manera de verlo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, si usted enseña la Biblia en cualquier nivel, desde niños de 0 años hasta adultos, no importa, si usted enseña la Biblia, tiene que escribir esto en su corazón, en su Biblia y memorizarlo de por vida. Describa la división respecto a las bienaventuranzas. La división de Sanders, la de las virtudes personales pasivas. Bueno, pero esa está ya escrita aquí. Sí, quizás la pueden leer a ellos. No hay mucho que explicar, solo es necesario. Los que están inscritos al club de lectura, más tarde les van a llegar las respuestas y ahí van a estar. Solo es necesario acotar de que para dar un buen estudio bíblico va a ser buenísimo que usen esto como exegética. La 8. ¿Ser manso es sinónimo de debilidad? La definición de Sanders es: mansedumbre es el poder de controlar la fuerza para usarla de forma pertinente. Entonces, lejos de debilidad, la mansedumbre... Esa no es la de Sanders, pero básicamente. La mansedumbre es la habilidad de controlar la fuerza. ¿Dónde está la debilidad? No hay debilidad alguna. Ahora, yo sé que esto es demasiada retórica, así que les voy a poner un ejemplo práctico de qué es mansedumbre. Cuando dice el poder de usar la fuerza, pero se controla. Usted es jefe y mañana va a tener que enfrentar un dilema laboral y usted puede despedir a una persona. Y tiene el derecho, la justificación para hacerlo, pero se reprime a hacerlo. Se reprime a hacerlo porque siente que el Espíritu Santo le dice no lo hagas. Tener el control para dominar su temperamento y hacer lo que cree que debe hacer, eso no es síntoma de debilidad, eso es síntoma de un dominio propio que solo el Espíritu Santo puede darle. Eso es lo que está diciendo. Sí. Otro ejemplo práctico, en una disputa, creo que suceden bastante en las casas, sea esposo y esposo o padres e hijos. El que más grita no significa que tiene más razón, sino que perdió el control. Por lo tanto, el que grita primero solo da a conocer su debilidad al respecto. Esposos y
y hombres en general, tengamos cuidado al no querer parecer fuertes e imponentes gritándole a mujeres o queriendo demostrar nuestra fuerza gritándole a mujeres. Eso solo demuestra la poca hombría que tenemos y la gran debilidad que tenemos. La verdadera fuerza yace en la mansedumbre, en poder controlar la fuerza. Quiero hablar 2 minutos sobre Friedrich Nietzsche. No porque él amerite que yo tome tiempo, sino es todo lo contrario. Creo que su filosofía no es algo que amerite que yo le dedique tiempo. Fue un filósofo alemán, poeta, músico y por supuesto ateo del siglo XIX. Últimamente se ha hecho más famoso que nunca porque él es el que inmortalizó la frase Dios está muerto. Aun cuando en su libro sobre religión Dios no está muerto, es más bien una metáfora que un hecho literal. Él era ateo, así que su filosofía es pagana. Como en un tiempo atrás lo que Freud escribió era casi sagrado para la psicología, lo que escribió Nietzsche para muchos es sagrado. De hecho, la última vez que yo leí a Nietzsche tenía, no sé si 9 o 10 frases célebres, que por supuesto estimulan el intelecto, pero son paganas. No estoy diciendo que son falsas, todas. Solo estoy diciendo que yo no puedo prestar atención ni quiero prestar atención a un ateo. Es como que ahora me dijera o me sugiriera a alguien que preste atención a quien defendió la evolución y que tiene 2 o 3 cosas buenas. En fin, jóvenes, si van a la universidad y llevan filosofía, los van a inundar con Nietzsche. Cuidado y piensan que, Nietzsche dijo. Sería un terrible error, ¿eh? Bien. No, mira, hoy en la mañana habíamos 3, 4, 5 universitarios acá que ya llevamos filosofía. Defendiendo a Nietzsche. No, que ninguno sabía quién era Nietzsche. Y se pusieron a decir yo Nietzsche. Entonces hay una pregunta filosófica más compleja. ¿De veras nunca oyeron de este? Y yo no. Ustedes no han ido a la universidad. No, pero es que había una gran variedad de carreras, la verdad. Sí, pero... Bueno, de aquí en adelante le van a prestar atención porque incluso hay mucha filosofía en las películas sobre las frases de Nietzsche. Sí, quizás. De hecho, CSI está inundado de la filosofía de Nietzsche. Muchos de sus casos de forenses los fundan en la filosofía de Nietzsche. No tenía idea. Nietzsche había. Fueron ellos los culpables. Yo más temo que ustedes decirme eso. Pasaron de noche en la universidad. Eso es lo que... Bueno, gracias por estudiar con nosotros la Biblia. Mañana es día de culto. A las 8 de la noche, culto de media semana. Faltan nada más como 40 y algo de espacios para que se llene el culto de domingo a las 10. Emocionados con lo que va a pasar el fin de semana. Mira, recordé esto. El domingo van a cultos, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo va a salir la invitación para apartar el siguiente domingo? Mañana lo diremos. Ok.
Lo de la transmisión es para decirlo hoy. Sí, también eso. Vamos a transmitir el culto de las 10, no el de las 5. Ah, sí, porque no hay uno a las 9. Y la razón de ello es que nos escribieron 2 o 3 personas del extranjero diciéndonos que a las 5 de la tarde ya era una hora fuera de alcance para ellos. Que si podíamos transmitir uno de la mañana, y sí podemos. Lo habíamos estado haciendo a las 9, pues solo es una hora más. Así que el culto que va a salir al aire es el de las 10 de la mañana. Perfecto. Bien. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches, hasta mañana. Dios nos bendiga a todos.